Buen día muchachos. Continuando con el tema de las clases para ciencias económicas de forma no presencial, muy a nuestro disgusto, ¿verdad? Estamos en el 2021 y lamentablemente todavía no nos podemos ver como era habitual en otros años. Hoy vamos a abordar el tema de los elementos de la obligación, quizás ya con la previsión, veremos qué acontece con la logística, de quizás hacerlo en dos partes. Probablemente después los compañeros puedan unir este tramo. Así que intentaremos un poco comentar este punto del programa. Como siempre, la recomendación de acudir al Manual de Derecho Civil, accesible para ustedes como forma de apoyar un poco estos desarrollos. La obligación, evidentemente, tiene componentes o elementos que quizá en la vida real no sea tan así, pero nosotros para estudiarlo necesariamente hacemos como una descomposición. Dicen los autores, así como el producto pan, que si nos gusta consumir harinas, se verá que el caso mío es patente que sí, se compone de determinados elementos como el agua y la harina, ¿verdad? La obligación también, la obligación la podemos ver en forma conjunta, y la idea de hoy es descomponer un poco qué integra o cuáles son los componentes o elementos de dicha obligación. El primer punto que tenemos que abordar claramente son los sujetos. Todo el derecho no tendría sentido, y no escapa a esa regla la obligación, que está enfocado, y el fin último son las relaciones humanas, las personas, y en todo caso las relaciones jurídicas. Por tanto, es indispensable analizar el elemento personal o quiénes son los sujetos que intervienen en la obligación. Para esto tenemos que interconectar y buscar los vasos comunicantes de esta hermosa materia para los juristas y a los que nos gusta el derecho, y bueno, y esperando poderles tratar de contagiar un poquito eso a ustedes con mucho cariño dicho, porque me parece que más allá de las vocaciones, todos como integrantes de una sociedad nos interesa el mínimo de normas y de conocimientos como para vivir en paz y para vivir en cohesión y un poco en armonía como seres humanos de una sociedad. Esto parece un discurso político, nada, lejos de eso. Muchachos, los sujetos entonces, buscando esa conexión con los otros puntos del programa, pueden ser básicamente, como ustedes vieron en su momento, las personas físicas, tal cual como somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Con nuestra edad, con nuestra historia de vida, etcétera. Y también otro apartado, otro punto importante a tener en cuenta para ser los sujetos de una obligación son las personas jurídicas, o sea, aquellos asociaciones, corporaciones y conjunto de individuos que al ser reconocidos por la ley, no es que la ley va a tomar en cuenta cada componente individual, sino que por sí son titulares o sujetos de derechos y obligaciones. El club deportivo, el partido político, el gremio, en la medida que tengan personería jurídica, actúan como una unidad y también van a ser entonces aptos para ser titulares de derechos y obligaciones. O sea que podemos estar como personas individuales o como personas jurídicas, ser titulares de este estudio que venimos haciendo, o sea, la obligación. Perfecto. Otro paso más, que también tenemos que vincularlos con otros temas ya dados, el tema de la capacidad. Como parece obvio, ¿verdad? Un chiquilín de 5 años es sujeto de derecho, pero su evolución y su madurez no le permite tener lo que se llama la capacidad de obrar. En el caso de tener bienes, de necesidad de vincularse en el mundo jurídico, muy probablemente, si tiene padre o madre o ambos, van a ejercer la patria potestad, y esos van a ser los representantes legales y quienes le permiten accionar en el mundo jurídico. O sea,
que para las cosas importantes esos derechos y obligaciones serán ejercidos por los padres. O sea que el otro elemento que juega el partido aquí es que esos sujetos tengan la capacidad de obrar para hacerlo por sí. Si no, la ley le buscará el remedio o la sanación que ya se habrá visto a través de la representación y la asistencia. Perfecto. Dicho todo esto, tendríamos que, a mí, digo, es media casera y media poco académica, pero a mí me resulta, las dos partes que juegan el partido, la obligación, yo suelo identificarlas, y perdónenme lo rudimentario de mi visión, como los dos polos de una pila, ¿verdad? Digo, todos más o menos manejamos lo que es una pila. Bueno, capaz que ahora se usa menos, pero en mi época se usaba bastante. Digo, tenemos el polo positivo y el más y el menos. Básicamente sería, desde esa visión muy casera y pidiendo las disculpas del caso, el acreedor o la parte activa sería el más, el que tiene un poco ese derecho, ese sartén por el mango de tratar de poder exigir y en definitiva, en caso de incumplimiento, llegar a la acción judicial para exigirle al deudor. Y en el lado negativo del menos tenemos a la parte deudora, que es el que debe la obligación, el comportamiento o lo que debe realizar porque se obligó para con ello con el acreedor. Esto de arranque parece simple, ¿verdad? Hay uno que tiene la sartén por el mango y hay otro que tiene un poco la espada de cumplir. Lo que ocurre es que en la realidad, en el mundo de las transacciones, o lo que le decimos los abogados, el tráfico jurídico, muchas veces las obligaciones se entrelazan, o como dicen los autores, son recíprocas. Ejemplo, yo ando necesitando un televisor y voy a comprar un televisor y bueno, veo los precios y digo, no, olvídalo por electrodoméstico, vamos a tratar de hacer alguna transacción particular. Ahora con todos estos mecanismos no le vamos a hacer publicidad, ¿verdad? Pero a través de los medios informáticos, internet, mediante, etcétera, lograr conectar con alguien que le interese vender un televisor. Desde el punto de vista teórico y yo diría en formato gráfico de la obligación, yo voy a ser deudor en el caso que quiera adquirir, que llegue al acuerdo con esa persona, y bueno, lo que tenemos que realizar es un contrato de compra-venta, que va a ser consensual porque al no ser un bien registrable, en principio lo que necesitamos es el acuerdo de parte, nos ponemos de acuerdo en el dinero que yo le voy a pagar, y yo me voy a constituir en deudor de ese vendedor de la tele porque le tengo que pagar la plata que acordamos. Pero a su vez, ese señor, como vendedor de la televisión, va a ser deudor mío porque me va a tener que entregar la tele a cambio del dinero. Y viceversa, yo voy a ser acreedor de la tele y él va a ser acreedor del dinero. Como que se cruzan las calidades en esas obligaciones recíprocas que se entrelazan, por ejemplo, en el contrato de compra-venta. Nos estamos adelantando un poco, ¿verdad? Eso va, la parte contractual ustedes la van a analizar después, pero interesa porque en el puro y duro, ¿verdad? Uno diría, bueno, está, el acreedor presta el dinero, en su momento le da el dinero al deudor y el deudor en su momento lo tiene que devolver, y ahí se ve mucho más la obligación en un sentido, ¿verdad? Que el deudor le tiene que devolver la plata. Pero en muchas de las transacciones jurídicas, las obligaciones son recíprocas, ¿verdad? Y ese mano a mano, televisor por plata, implica ida y vuelta para ambos lados. Así como hablamos de las personas físicas, y yo me ponía en el ejemplo que quería comprar el televisor, también puede ser que varias personas, y siempre lo he trabajado mucho el ejemplo porque me parece que se puede dar, quizá ahora con el valor de los inmuebles menos, pero bueno, vienen 3 estudiantes del interior y las familias más o menos pueden afrontar una carga de comprar un apartamento, por ejemplo. Entonces allí tendríamos, bueno, no importa, de repente los titulares son los padres, los titulares son los muchachos mismos. Tenemos 3 personas físicas y eso lo adquieren de una sociedad anónima, por ejemplo. El vendedor es una sociedad anónima.
Allí vemos cómo puede jugar distintas categorías. Entonces tenemos 3 personas físicas por una parte, que va a ser la parte compradora y la deudora del dinero, y una persona jurídica, una sociedad comercial, sociedad anónima que está encargada de vender inmuebles, la acreedora del dinero y la que tiene que entregar el bien inmueble. Así que más o menos con esos ejemplos mostramos cómo puede constituirse más de una parte y pueden ser varias personas físicas o varias personas jurídicas o una y una mano a mano como en el ejemplo del televisor. ¿Tá? Son los elementos que pueden jugar en este tema de quiénes son los sujetos de la obligación. Y por allí más o menos creo que hemos evaluado lo principal de este elemento. Pasemos al segundo elemento, que es el objeto, ¿tá? El elemento objetivo o en qué versa, en qué consiste la obligación. Y bueno, ahí hay bastante discusión entre los autores. Nosotros nos vamos a centrar en que lo importante del objeto es la prestación. ¿A qué aludimos cuando hablamos de prestación? Prestación viene a ser qué es lo que tiene que hacer el deudor. Como verán, nos estamos focalizando, necesariamente siempre hay que poner el énfasis en algo para analizar el objeto de la obligación. Nosotros, cuando digo nosotros, digo decir yo, pero bueno, siguiendo a otros autores, por eso el plural, pongo el foco o hago centro, no creo que haga centro, pero bueno, más o menos, quiero focalizarme, para ser un poco más preciso en el lenguaje, en la prestación. ¿Qué es lo que debe hacer el deudor? Me concentro en esa parte. Y allí los autores distinguen básicamente 3 tipos de prestaciones que coinciden un poco con las clases o los tipos de obligaciones. Para ejemplificar, la primera son las obligaciones de dar. Voy a caer en el ejemplo muy manejado y muy repetido, pero creo que no por eso deja de ser útil y práctico. La obligación de dar, por ejemplo, se manifestaría en el contrato de préstamo. Me dan una suma de dinero y como contrapartida y de mi obligación, yo digo, me propongo firmemente devolver este dinero el 30 de octubre de 2021. Esa obligación que pesa sobre mí, que es la famosa prestación que yo les comentaba, se va a cerrar o se va a cumplir cuando yo dé, por eso la obligación de dar esa suma de dinero. Este sería el esquema entonces de las obligaciones de dar. Se cumple con la prestación por parte del deudor dando algo. ¿Tá? Podría ser una cosa, ¿verdad? No necesariamente, pero el dinero me parece que se grafica y se ve bastante bien. El otro tipo de obligación que puede ocurrir son las obligaciones de hacer. El ejemplo que se me ocurre para que podamos llegar y entender un poco más en el lenguaje común o cotidiano, sería si yo fuera un buen carpintero, que no es el caso, pero la verdad que mis manos son bastante torpes, por no decir del todo torpes, y alguien me contrata para hacer un mueble específico, ¿verdad? Determinada, me da las medidas, me dice, mira, me interesa que sea de este material, yo sé que vos trabajás bien la madera, etcétera, etcétera, y obviamente nadie trabaja gratis por una suma de dinero, pero la obligación, focalizándose en el carpintero, que en el caso voy a hacer yo, que es de mentira, va a ser en hacer ese objeto que acordamos con la persona que me vino a contratar. Entonces, ¿cuándo la voy a cumplir yo? Bueno, cuando haga o realice esa obra. Para ponerlo un poco más fuerte todavía y que no sea canjeable, por ejemplo, un pintor famoso, ¿verdad? Me obligo a que, como pintor famoso, hacerle determinada obra o retrato a una persona. Es una típica obligación de hacer porque se cumple cuando se realiza la obra que se encarga. Y la última faceta que puede tener la prestación debida por el deudor tiene que ver con lo que se llama
las obligaciones de no hacer. Acá vamos a ir un poquitito más despacio, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo algo omisivo o omitir una conducta puede ser objeto de una obligación? El ejemplo tiene que ver, y vamos a optar por ese camino, vincularlo con el tema servidumbres, ¿verdad? Como derecho real, las servidumbres, bueno, hay de paso, hay servidumbres de vistas, etcétera, pero hay una que tiene que ver y se vincula con el no hacer, y es la servidumbre de no edificar. ¿Cuál sería el aterrizaje práctico de una servidumbre non edificandi, como se dice en latín, o servidumbre de no edificar o no construir? Y suele ocurrir y suele hacerse el caso de las personas que les gusta mucho ver, por ejemplo, el agua de mar o el agua de playa y tienen un terreno bastante próximo a la costa, ¿verdad? Siempre respetando en general, si se trata del océano o del Río de la Plata, los 150 metros de dominio público que son del Estado, ¿verdad? Porque todo lo que se construye ahí cerca, muchas de esas cosas no son legales. Pero bueno, no nos pongamos reglamentaristas. Pensemos que está en la legalidad y dentro de esa legalidad yo soy el predio segundo, o sea, hay un predio antes que yo, hay un terreno antes que yo y yo estoy el segundo, pero hasta ahora está baldío, nadie le interesó construir. Me entero que lo compran o que cambia de dueño y la persona va a construir algo. Obviamente ahí ya mi mateada de la mañana, mi tomada de café o lo que hagan ustedes y que les guste más en la mañana, se va a ver entorpecida de ver el agua si me hacen algo muy grande dentro de la reglamentación y que se pueda. Nada obsta a que esas personas se pongan de acuerdo y yo diga, bueno, por 20, por 30 años vos te obligás a no elevarte más de 3 metros, etcétera. O sea, no me hagas de 2 pisos porque yo voy a perder la vista, etcétera, etcétera. Ese acuerdo, servidumbres de no edificar o de no construir de más de determinada altura, hace que a primera vista el obligado no nos damos cuenta, ¿verdad? Salvo ese pacto que existe, que la obligación consiste en no hacer, se tiene que quedar quieto y no tiene que construir o no tiene que pasarse de determinada altura. Esa sería una típica obligación con la prestación de no hacer, la servidumbre de no edificar. Espero que se haya entendido. Pueden acudir, no me acuerdo si se profundiza o no en el manual en ese punto, pero después quedaremos a las órdenes en la clase de consultas que oportunamente ustedes verán para evacuar alguna duda al respecto. En el último ítem que vamos a tocar de este segundo elemento, que es el elemento objetivo, es cuáles son los caracteres o las características que debe revestir la prestación. La prestación, en principio, debe estar determinada. Esto que hablábamos, ¿verdad?, de dar, hacer o no hacer, bueno, me obligo a entregar $1000. Ahí queda clarísimo, no hay duda de la moneda, está determinado. Y en líneas generales también, compartiendo con el otro elemento, debe estar determinado el sujeto. O sea, es fulanito, Juancito con la sociedad Pirulito, en fin, los sujetos deben estar determinados. Algunos autores se plantean la duda de si yo dijera voy a hacer una donación al que gane el concurso literario que va a tener lugar en diciembre de 2021. Ahí obviamente que no se sabe la persona, pero es fácilmente determinable, porque cuando hagan el concurso y los jueces fallen, se va a saber cuál va a ser el que ganó el premio literario y ese va a ser el que va a recibir la donación de dinero que yo había estipulado. Así que tiene que ser determinada o con posibilidad de determinar el sujeto y así estaríamos cumpliendo con el imperativo legal de que la prestación tiene que ser determinada. También tiene que ser posible. Acá voy a caer en un ejemplo por el absurdo, pero para que lo entiendan. Yo no me puedo obligar a venderles el obelisco a ustedes. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, primero porque sería muy chanta y cualquiera se daría cuenta, pero el obelisco es un bien del dominio público, no me pertenece a mí y, como dice las normas jurídicas, está fuera del comercio de los hombres. Eso es un bien de la nación
es un bien de uso público para todos, para el disfrute, en fin, dependerá de cada uno. Algunos se tira ahí en la parte de la piscinita de agua, pero bueno, eso ya excede un poco el buen gusto o el mal gusto, pero básicamente se encuentra para el uso de todos los habitantes de la República, no para la enajenación. Por tanto, no es posible obligarse a vender el obelisco, ¿tá? Porque no está en el comercio de los hombres. Y por último, la prestación debe ser lícita. Y ahí entramos en terreno, bueno, tengo que decir, bueno, ¿cuándo es lícita? Hay cosas grandes que uno se da cuenta. Por ejemplo, es un objeto ilícito el comercio de estupefacientes. Entonces, bueno, si yo me dedico a la cocaína y vendo, no puedo entrar al juzgado a reclamar que fulanito no me pagó, habíamos pactado 15 gramos y no me pagó el precio estipulado, ¿verdad? Porque eso está fuera de la licitud de las obligaciones y el contrato de estupefacientes de sustancias prohibidas no es permitido. Eso es bastante claro. Después hay una línea un poquito más delgada o dificultosa que tiene que ver con el tema de las buenas costumbres. Y para las buenas costumbres, claramente tiene que intervenir un poco el pensamiento, si ustedes quieren, moral o el pensamiento ético de una determinada época. Para decirles algo, entre comillas, no novedoso, porque no tiene nada de novedoso, pero que bueno, que tiene legislación reciente, voy a hablarles del tema de la maternidad subrogada. Un nombre parece bastante ampuloso, pero lo que ustedes conocen en la prensa y en los informativos y en lo cotidiano como el alquiler de vientres. Siempre se ha sostenido por parte de los autores uruguayos que sería un pacto fuera de la licitud, por contrario a las buenas costumbres, que una persona, y en este caso obviamente por ahora son las mujeres las que pueden hagan el alquiler de vientre. Quiere decir, lleven la gestación de un niño con el fin de entregárselo a otras personas. Y ustedes, bueno, me podrían saltar si tuviéramos mano a mano, y cómo si se hace, sí, hay países que lo admiten, por supuesto, y ustedes conocen pila de personas famosas que así han logrado ser padres o madres, pero el derecho uruguayo siempre ha considerado esta posibilidad como ilícita. La ley nueva que yo les decía, entre comillas, ¿verdad? Ya tiene sus años, pero que es del 2013, es la ley 19.167, con el largo nombre de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. La ley de Técnica de Reproducción Humana Asistida, en el artículo 25, no lo dice con esas palabras, ¿verdad? Pero dice que van a ser nulos los arreglos o los pactos que se puedan hacer por el tema de alquiler de vientres, dejando, eso sí, una excepción, capaz que ustedes la escucharon, que tiene que ver con el caso de aquellas madres que no pueden gestar por problemas de su útero y le da la chance de, si tiene una hermana o si tiene una cuñada, hacer el acuerdo, y ese sí no va a estar objetado por la ley. Pero es la única excepción, ¿verdad? Con cualquier tercero, con cualquier extraño, ese negocio va a ser nulo, no se puede obligar por ser un objeto ilícito, salvo esta excepción que es el de que una hermana o una cuñada lo lleve por la persona que no lo puede gestar. Vamos a hacer acá el cortecito, nos están quedando otros elementos y otros comentarios, pero a los efectos de no hacerla tan larga la charla. Seguimos en la segunda parte. Muchas gracias.